Toqué fondo el día que olvidé el rostro de mi madre. No en un sentido figurado. Estaba tirado en el suelo de un baño público, con el frío de las baldosas filtrándose a través de mi ropa delgada, y traté de invocar su imagen para encontrar una razón para levantarme. Pero no pude. Solo había un vacío, un borrón ruidoso donde deberían estar sus ojos preocupados, su sonrisa amable. En ese momento, no era solo un adicto. Era un fantasma. Un eco de una persona que alguna vez tuvo un nombre, una familia, un futuro. La aguja seguía en mi brazo, pero la verdadera ponzoña ya había hecho su trabajo, había borrado mi alma, mi memoria, mi humanidad. Fue la muerte más silenciosa y aterradora que he experimentado, y supe, con una claridad helada, que si no hacía algo, esa sería mi tumba. Un baño anónimo y el recuerdo perdido de la mujer que me dio la vida. Pero no siempre fui un fantasma. Hubo un tiempo, mucho antes de las agujas y las mentiras, en que mi mundo era del tamaño de la cancha de baloncesto del barrio y olía a césped recién cortado en verano. Tenía 13 años y mi mayor preocupación era si mi voz se quebraría al hablar con la chica que me gustaba. Coleccionaba cómics, soñaba con ser astronauta y creía que mis padres eran invencibles. Recuerdo las tardes de domingo, con el olor a estofado flotando desde la cocina y el sonido del partido en la televisión. Mi padre me enseñaba a lanzar una pelota curva, su mano grande y callosa guiando la mía. Mi madre me ayudaba con las tareas de matemáticas, su paciencia un océano infinito en el que yo podía flotar seguro. Era un mundo simple, predecible. Un mundo en el que yo pertenecía. Era tímido, sí, un poco torpe, siempre sintiendo que no encajaba del todo con los chicos más populares. Me sentía a menudo como un observador, mirando la vida desde detrás de un cristal. Pero era mi vida. Tenía raíces. Tenía un ancla. No sabía entonces lo frágil que era ese cristal, o lo fácil que sería romperlo y perderme en los fragmentos. No sabía que el ancla que me sostenía podía ser arrancada por una tormenta que yo mismo iba a desatar. La tormenta llegó sin aviso, disfrazada de amistad. Tenía 14 años y un nuevo grupo de amigos. Eran mayores, más audaces. Fumaban, se saltaban clases, hablaban de un mundo que yo solo conocía por las películas. Quería desesperadamente ser uno de ellos. Quería su aprobación, su validación. Una noche, estábamos en un parque oscuro, lejos de las farolas. Sacaron una pequeña bolsa con pastillas. Esto te hará olvidar cualquier problema, dijo uno de ellos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo no tenía grandes problemas, no entonces. Mi único problema era el miedo a decir que no, el pánico a ser visto como el niño que era. Así que tomé la pastilla. Recuerdo la sensación, un calor que se extendía desde mi pecho hacia mis extremidades, silenciando al niño ansioso que vivía en mi cabeza. Por primera vez, no me sentía torpe ni tímido. Me sentía poderoso, elocuente, invulnerable. Era una mentira, la más seductora de todas. Esa noche no encontré una solución, encontré una jaula. Una jaula con la puerta abierta y un letrero que decía libertad. Y entré voluntariamente. Al principio era solo los fines de semana. Luego, algunas tardes después de la escuela. Pronto, cada día era una excusa. El niño de los cómics y los sueños de astronauta empezó a desvanecerse, reemplazado por una versión de mí mismo que apenas reconocía, una que necesitaba ese calor químico para simplemente existir. El cristal se había roto. La caída no fue un evento, fue un proceso. Una erosión lenta y constante de todo lo que era. El chico que sacaba buenas notas se convirtió en el que dormía en clase, si es que iba. El hijo que olía a estofado los domingos ahora olía a humo y a mentiras. Empecé a robar. Primero, dinero del bolso de mi madre. Pequeñas cantidades, esperando que no se diera cuenta.
Pero la necesidad crecía, insaciable. Luego fueron objetos de valor de la casa, cosas que vendía por una fracción de su precio real y de su valor sentimental. Cada vez que lo hacía, una parte de mí gritaba de vergüenza, pero la voz de la adicción era más fuerte, un rugido que ahogaba todo lo demás. Mis padres intentaron ayudar. Hubo conversaciones, lágrimas, promesas rotas. Me llevaron a terapia. Grité que no tenía un problema, que podía parar cuando quisiera. Era la mentira más grande que me contaba a mí mismo. La adicción era mi dueña. Dictaba mis días, mis noches, mis pensamientos. Mis viejos amigos del baloncesto dejaron de llamar. La chica que me gustaba me miraba con una mezcla de lástima y miedo. Me convertí en una isla, rodeado por un mar de vergüenza y aislamiento. Las drogas escalaron. De las pastillas pasé a cualquier cosa que pudiera conseguir. Cada nuevo subidón era una promesa vacía que me dejaba más abajo que antes. Dejé la escuela. Perdí trabajos. Dormí en sofás de extraños, en parques, en estaciones de autobús. Mi vida se redujo a un único y desesperado ciclo: conseguir dinero, conseguir la droga, consumirla, y empezar de nuevo. La ciudad se convirtió en un laberinto de calles grises y rostros sin nombre. La lluvia parecía seguirme, un recordatorio constante de la tristeza que me ahogaba. Me miraba en los charcos y veía a un extraño demacrado, con los ojos hundidos y la piel pálida. ¿Dónde estaba el niño que soñaba con las estrellas? Se había perdido en este infierno terrenal. Los días se mezclaban en una niebla indistinguible de desesperación. El hambre física era un dolor sordo, pero el hambre del alma era un abismo sin fondo. Odiaba lo que era, pero no sabía cómo ser otra cosa. Estaba atrapado en un cuerpo que ya no sentía como mío, controlado por un impulso que era a la vez mi verdugo y mi único consuelo. Y entonces llegó el día del baño público. El día que mi mente, envenenada y exhausta, ya no pudo recordar el rostro de mi propia madre. Ese fue el fondo del abismo. El silencio después de la caída. Allí, en el frío y la suciedad, entendí que no solo estaba perdiendo mi vida. Ya la había perdido. Solo quedaba decidir si quería intentar encontrarla de nuevo, o dejar que el fantasma se desvaneciera para siempre. Permanecí en ese suelo durante lo que pareció una eternidad, suspendido entre la rendición y un terror abrumador. La idea de levantarme era tan monumental como escalar una montaña. Pero entonces, algo sucedió. No fue una visión ni una epifanía divina. Fue un sonido. El sonido de la puerta del baño abriéndose y unos pasos que se detenían cerca de mí. Esperaba un grito, un insulto, que llamaran a la policía. En cambio, escuché una voz tranquila y grave. «Oye, ¿estás bien?». No respondí. No podía. La vergüenza me había paralizado. El hombre, un conserje mayor, se agachó a mi lado. No vi su rostro, solo sus botas de trabajo gastadas. No me tocó. Simplemente se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa. Y habló. He limpiado muchos desastres en mi vida, dijo, su voz era como papel de lija, pero suave. Pero el desastre más grande es el que uno deja que se quede sin limpiar dentro de sí mismo. Silencio. Luego añadió las palabras que se convirtieron en mi brújula. No tienes que arreglar toda tu vida hoy. Ni siquiera tienes que pensar en mañana. Solo tienes que hacer una cosa: sobrevivir a los próximos 5 minutos. ¿Crees que puedes hacer eso? Solo 5 minutos. Por alguna razón, esa pequeña, minúscula meta, se sintió posible. No una vida de sobriedad. No reparar el daño hecho a mi familia. Solo 5 minutos. Asentí, un movimiento casi imperceptible. Se levantó, dejó una botella de agua a mi lado y se fue. Nunca supe su nombre. Nunca volví a verlo.
Pero ese hombre, con sus botas gastadas y sus palabras simples, me dio la chispa. Me dio un ancla en medio de la tormenta. 5 minutos. Podía hacer eso. Y cuando pasaron 5 minutos, me dije a mí mismo que podía hacer otros 5. Fue el primer ladrillo, el más pequeño, de un camino que ni siquiera sabía que estaba construyendo. Salir del abismo fue la cosa más brutal y dolorosa que he hecho. Los primeros días de abstinencia fueron un infierno físico y mental. Mi cuerpo era un campo de batalla. Temblores, sudores fríos, náuseas, un dolor que se instalaba en cada hueso. Mi mente era peor, un carrusel de paranoia, ansiedad y un deseo tan intenso que sentía que me desgarraría por dentro. Cada segundo era una guerra contra la voz que me susurraba que una dosis más lo arreglaría todo. Pero seguía repitiendo el mantra del conserje, solo 5 minutos más. Esos 5 minutos se convirtieron en una hora, luego en un día. Con la poca fuerza que tenía, llamé a una línea de ayuda. La voz al otro lado del teléfono fue mi primer puente de regreso a la humanidad. Me guiaron a un centro de desintoxicación. Entrar por esa puerta fue admitir la derrota total, pero también fue el primer acto de verdadera valentía en casi una década. El proceso fue lento, agonizante. Había días en que quería huir, en que la vergüenza de mis historias en terapia de grupo era insoportable. Escuchar las historias de los demás era como mirarme en un espejo roto, cada fragmento reflejando una parte de mi propio dolor. Pero por primera vez en años, no estaba solo. Aprendí a hablar de mi dolor en lugar de adormecerlo. Aprendí que la vulnerabilidad no era debilidad, sino fuerza. Tuve recaídas. Un par de veces, la presión fue demasiada y volví a caer. Pero la diferencia era que esta vez, no me dejé hundir. Me levanté más rápido. Pedí ayuda. Cada recaída no era un fracaso, sino una lección dolorosa sobre mis debilidades y mis detonantes. Lentamente, comencé a reconstruirme. Empecé a hacer ejercicio, a sentir la fuerza regresar a mi cuerpo. Empecé a leer de nuevo, a llenar mi mente con algo más que la obsesión por la próxima dosis. El paso más difícil fue volver a conectar con mi familia. La primera vez que vi a mi madre después de meses, su rostro era una mezcla de amor, miedo y un dolor tan profundo que casi me rompe. No hubo gritos, solo un abrazo que duró una eternidad y sollozos silenciosos que lo decían todo. Reconstruir esa confianza tomó años. Requería acciones, no promesas. Requería aparecer, ser constante, ser honesto. Fue un trabajo diario, a menudo ingrato, pero cada pequeña victoria, cada sonrisa genuina de mi madre, cada conversación tranquila con mi padre, era un pilar que reforzaba mi nueva vida. Dejé de ser un fantasma y empecé a ser una persona de nuevo. Una persona con cicatrices, sí, pero una persona completa. Años después, la vida era irreconocible. Estaba limpio, tenía un trabajo estable y había completado una certificación para ser consejero de adicciones. Quería usar mi infierno personal para guiar a otros fuera del suyo. Mi propósito ya no era sobrevivir, sino ayudar a otros a hacerlo. Un día, en el centro comunitario donde trabajaba como voluntario, me pidieron que hablara con un chico nuevo. Se llamaba Leo, tenía 16 años. Cuando entré en la pequeña sala de reuniones, lo vi sentado en la silla, encorvado, con la capucha puesta, mirando al suelo. Era yo. Era el mismo desafío desafiante y a la vez aterrorizado, la misma aura de no me importa nada que era una máscara para un dolor inmenso. Me senté frente a él y esperé. Durante varios minutos, el silencio llenó la habitación. Finalmente, sin levantar la vista, murmuró, no sé por qué estoy aquí. No tengo ningún problema. Sentí un escalofrío. Eran mis mismas palabras, mi misma negación. En lugar de presionarlo, simplemente comencé a contar mi historia.
Le hablé del niño que soñaba con ser astronauta, de la primera pastilla, de las mentiras, del robo, del frío de las baldosas del baño. No lo dije con orgullo ni con lástima, sino como un hecho. Como un mapa de un lugar terrible del que había logrado escapar. Mientras hablaba, poco a poco, levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una furia que yo conocía muy bien, se encontraron con los míos. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo con la voz quebrada, ¿y cómo? ¿Cómo saliste? Esa era la pregunta. La grieta en la armadura. La señal de que todavía había alguien dentro que quería vivir. Me incliné hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros, y le dije las palabras que me habían salvado la vida, pero con un añadido. No tienes que arreglar toda tu vida hoy. Ni siquiera tienes que pensar en mañana. Empecemos con algo más pequeño. Empecemos con los próximos 5 minutos. Tú y yo. Juntos. ¿Crees que podemos hacer eso? Por primera vez, vi algo más que rabia en sus ojos. Vi una mota de esperanza. Asintió, igual que yo lo había hecho en aquel suelo de baldosas. En ese momento, mi redención se sintió completa. Mi dolor no había sido en vano. Se había transformado en un puente. Un puente para que un chico asustado como Leo pudiera cruzar de vuelta a la vida. Mi pasado ya no era una cadena que me arrastraba, sino una luz que podía usar para iluminar el camino de otros. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a un extraño demacrado ni a un fantasma. Veo las cicatrices, por supuesto. Están ahí, en los recuerdos, en la sabiduría ganada a pulso. Pero no definen quién soy. Son un recordatorio de la batalla que libré y gané. Son la prueba de que se puede volver desde el borde del abismo. He aprendido que la adicción no es un fracaso moral, es una enfermedad, una jaula que se disfraza de refugio. Y la recuperación no es una línea recta hacia la cima, es un camino sinuoso, con valles y cumbres, con tropiezos y momentos de una claridad asombrosa. La verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en la voluntad de levantarse una vez más, sin importar cuántas veces hayas caído. El perdón más difícil y más importante es el que te concedes a ti mismo. Perdonar al niño asustado que tomó la primera decisión equivocada, perdonar al joven que hirió a las personas que amaba. Solo a través de ese perdón podemos liberarnos del peso de la vergüenza y empezar a construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Si estás leyendo esto, si te sientes perdido en tu propia oscuridad, atrapado en un ciclo del que crees que no hay escapatoria, quiero que escuches esto. Tu historia no ha terminado. Tu punto más bajo no es tu destino, es una encrucijada. La voz que te dice que no vales nada, que es demasiado tarde, es una mentirosa. Siempre hay un camino de regreso. Puede que no lo veas ahora. Puede que parezca imposible. Pero empieza con un solo paso. Una llamada. Una conversación honesta. La decisión de sobrevivir solo los próximos 5 minutos. Eres más fuerte que tu dolor. Eres más que tus errores. Dentro de ti, incluso ahora, hay una chispa de la persona que se supone que debe ser. Búscala. Protégela. Aliméntala. Porque esa pequeña chispa tiene el poder de incendiar la oscuridad y guiarte de vuelta a casa. Tu vida importa. Y la batalla por ella vale la pena.